¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Robert. Bien, Hola, bien. Sebas. ¿Cómo van? Mucho descanso la semana pasada, ¿no? No, mucho que hacer. Mucho paseíto. Ah, De la bueno. cocina a la cama, de la cama a la cocina. Ah, bueno, pero por lo menos a la cocina. ¿Usted no les da mucha hambre, parce, en cuarentena? Yo almuerzo como 7 veces, parce. Yo también. Qué rabia. Se va a quedar uno pobre, parce. Pero bueno, en fin. Pobre y gordo. Uy, sí, total. Bueno, muchachos, les voy a compartir la pantalla para que hablemos un temita primero del ajuste de algunas notas que tenemos que hacer para que todo funcione pues como bien de acá en adelante. Entonces, bueno, ahí les comparto. Bueno, aquí está básicamente la concertación que nosotros ya teníamos pensada, pues hablada desde el principio del semestre. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ah, ya sí. Es que me escuchaba a través de ese coso. Bueno, como les decía, esto lo habíamos concertado inicialmente, pues, cuando comenzamos el semestre, pero debido a la contingencia y a unas reuniones que hemos tenido los docentes, definitivamente, pues, el rápido no puede ir, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos un porcentaje del 10% destinado a ese ejercicio y tenemos que mirar qué hacer para suplir ese porcentaje de ahí. Yo tengo una alternativa, pues una propuesta, pero esto implicaría pues como sobre todo, más allá de que tengan que hacer un trabajo adicional, porque lo que no quiero es eso, es que sí tienen que meterle un poquito más de trabajo a uno de esos trabajos. Entonces, bueno, nosotros hasta el momento estamos pendientes de la entrega de estos dos ejercicios, que son las tres esferas, perdón, las dos esferas y el cubo, y el estudio de material a partir de una fotografía, ¿cierto? Que es lo que estábamos trabajando estas semanas anteriores y que la idea es entregarlo ahorita hasta el domingo, tienen plazo para entregarlo al mediodía, por si de pronto les falta algo, bueno, en fin, y ahorita pues podemos, si alguien tiene como dudas de cómo hacer algo de su ejercicio, también podríamos como mirarlo rápidamente. Entonces, bueno, hasta ahí estaríamos bien. Ya nos quedan faltando entonces estos dos ejercicios, que uno es un afiche, ahí se llama literario, pero eh, pues vamos a hacer unas pequeñas modificaciones al respecto. Y el otro es el reel, ¿cierto? Para mí es importante el reel, me parece que es un ejercicio que hay que seguir haciendo, entonces ese queda pues todavía. Y en cuanto al afiche, la idea era pues hacer inicialmente una pieza pues ya en ilustración full eh, y un pequeño mini racionalcito. Entonces esta vez no lo vamos a hacer en mini racional, sino que vamos a escribir pues un pequeño documento que hable de esa, pues como del concepto de ese afiche que se va a entregar pues en ese ejercicio. Entonces, al hacer ese documentico un poco más largo, con una investigación un poquito más cuidadosa, pues no, les aclaro pues que no va a ser algo pues tampoco que les vaya a quitar así pues todo el tiempo del mundo, pero sí es un poco más minucioso de como estaba pensado inicialmente. Ese lo podríamos ubicar, esa entrega del racional la podríamos ubicar aquí en ese 10%. Esa sería pues como la propuesta que yo les hago. Hay otras alternativas y es poner algún otro ejercicio adicional y sobre él pues calificar y también podríamos bajar en teoría pues como modificar los porcentajes. Un ejemplo, digamos, ponerle 15% al reel y dejar entonces ese otro ejercicio que quedaría faltando a un 5% y entonces su carga obviamente va a ser más suave. En fin, hay como esas alternativas. Yo quisiera como que me digan qué sugieren o qué piensan que les parece más conveniente, sobre todo pensando en la situación. Y si jugamos pinturillo, ¿Y sí qué?
y jugamos pinturita. Y lo ¿Qué? solucionamos en una partida de pinturita. No sé qué es eso y no lo sé. Es en página, todos juegan, se conectan, alguien, es como charadas, pero dibujando. Pero no sé para qué nos serviría eso como con los temas de la clase. Qué aburre. Sebas, es que no te entiendo bien la primera propuesta porque no entiendo bien como cuál sería el trabajo. O sea, ustedes, digamos que la idea de ese ejercicio que se llama afiche literario es básicamente que ustedes tienen que elaborar una ilustración, como con todo esto que llevamos de materiales y todo eso, pero adicional a eso la composición es como en función de hacer un afiche, ¿cierto? Ese era el ejercicio. Como tenemos ese otro espacio de 10% que queda vacío, lo que yo estaba sugiriendo era que hiciéramos un racional, o sea, un documento que dé fe de ese concepto final del afiche, en el que haya una breve investigación y una justificación de ese afiche, ¿cierto? Eso no estaba estipulado para hacer el ejercicio, lo único que estaba estipulado antes de que todo esto sucediera era que usted en una hojita explicara el ejercicio. O sea, como yo hice esto por esto, ya. Pero pues obviamente ya para darle como más rigurosidad a ese trabajo y poderlo calificar, sería darle como ya unos parámetros más específicos, una investigación más profunda, referenciarse, todo ese tipo de cosas. A mí me parece mejor como mover los porcentajes, no sé, de pronto mejor votamos o algo así. Bueno, ahí entonces lo podemos hacer. Lo que no podríamos es subirle a la ficha literario más porcentaje. No se lo podemos hacer porque el sistema permite 20% máximo por ejercicio. Entonces lo que podríamos hacer es modificar, digamos, los porcentajes entre el reel y entre ese otro ejercicio que quedaría volando. Ok. ¿Qué piensan los demás? Sí, yo quería preguntar, eso del afiche literario, ¿te acuerdas que cuando estábamos empezando yo te pregunté si habían ejemplos de eso y desde no me mostraste? Pues es que no comprendo como muy bien si lo vamos a hacer basados en algo, vamos a elegir un tema, ¿sí me entiendes? Sí, bueno, es que hay varias cosas. Inicialmente, es que habían, lo que pasa es que esto nos cambia mucho como el panorama, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tenía en mente que, por eso se llamaba fiche literario, era tomar una obra literaria y a partir de ella, imaginarnos el caso hipotético de que fuera producida al cine, ¿cierto? Como si fueran a hacer una película de ese libro. Y a partir de eso, entonces diseñábamos un afiche, obviamente completamente ilustrado, en el que se aplicaran materiales, se aplicaba como todo este tema de la interacción de objetos, que es lo que hemos estado viendo pues en los ejercicios anteriores. ¿Qué problemas trae eso en este momento? Pues que primero yo lo que quería era que también nos tomáramos el tiempo un poco de leer, porque no solemos leer mucho, pero pues ya no tenemos tiempo de hacerlo, pues no sé, no creo que ya nos dé tiempo, porque yo eso se los iba a poner a hacer desde antes de Semana Santa para que sacaran un poquito, un tiempo de su Semana Santa para leer. Pero como ya no tenemos tanto tiempo, para mí es muy difícil exigirles leerse un libro, ¿sí me entienden? Entonces, basado en eso, pues hay alternativas. Una es, lo que yo estaba pensando era hibridar un poco el ejercicio que se hizo el semestre pasado con la idea que yo tenía de este, que era básicamente hacer un personaje, ¿cierto? Un personaje a partir de objetos importantes para usted en su vida, o sea, de objetos materiales, ¿cierto? Entonces, no sé, vos tenés un juguete que para vos es muy valioso, en tu casa hay tal cosa que para vos también es muy valiosa, en tu habitación tenés otro objeto, y cogías esos elementos y a partir de esos elementos ibas a crear un personaje y lo que yo les iba a exigir adicional a eso era que ese personaje hiciera parte de una película ficticia, ¿cierto? Entonces, al hacer parte de una película ficticia es como si usted diseñara el afiche de esa película con ese personaje, pues digamos, principal dentro de la composición.
esa era pues otra de las ideas. O la otra que se me ocurría también era, pues bueno, me imagino que en algún momento de su vida hayan leído un libro por lo menos y, y a partir de ese libro coger pues como las piezas. El inconveniente que tiene esto de que ustedes cojan el libro y alguno que hayan leído es que yo no quiero que, por ejemplo, no sé, usted se leyó La historia interminable o El Principito. Como estas películas, estos libros ya tienen obras cinematográficas realizadas, como que ustedes se empiecen a pegar de eso, ¿sí me entienden? Yo quiero es más como que desde cero ustedes piensen ese mini universo gráfico que van a hacer y es muy difícil de controlarlo así, ¿sí? Pero no sé, ya díganme ustedes de pronto qué consideran que puede ser. Ah, Sí, sí, pues yo tengo una propuesta para esa parte. sí, Yo estuve en un club de mangakas y uno de los, pues, como de los trabajos que hicimos, pues, que cogíamos, por ejemplo, un tema, un personaje y un espacio en el tiempo, ¿cierto? Entonces como varios papelitos, se metía, por ejemplo, personajes de cuentos, que la rana René, el pastorcito mentiroso y eso, ¿cierto? Entonces el tema era como Cyberpunk o no sé, o el viejo este, cosas así. Y así, entonces todo se mezclaba y sacaban los papelitos pues de cada cosa y así se hacían, pues se creaba, nosotros creábamos como la historia porque pues era hacer pues como un mini manga, pero se puede hacer simplemente haciendo la ficción como esa historia. Y es como, pues a mí me parece como más entretenido. bueno, realmente pues la idea cumple como con, perdón, la idea cumple pues a nivel de lo que tenemos que hacer en la clase cumple, o sea, funcionaría. Ya sería que miren, o sea, tomemos esa decisión entre todos. ¿Qué les parece? ¿Cuál de las opciones? Las que yo les di, la que está planteando Ana, o si alguien tiene otra, también podemos discutirla. Pues yo creo que todos alguna vez debemos haber leído un libro que no tenga película. Pues así sea como el que pusieron en la escuela hace mucho tiempo. Entonces sería como escoger uno de esos o la de Ana, que es como mucho más fácil. Sí, ahí el tema, Alexis, sería ese, pues como que efectivamente, pues porque uno cree, pero uno no sabe realmente, pues como que habremos leído todos, ¿sí me entendés? Entonces no sé, de pronto los demás, si tengan en la cabeza algún libro. Mejor dicho, hagámoslo por votación. Voy a... A mí la verdad me gusta Sí, más la primera idea. Los materiales, pues porque es como una introspección a nivel personal. sí, es verdad Me también. gustaría más como trabajar en mis cosas que en las cosas de los demás, en el libro de X persona. No sé, me gustaría más eh, analizarme más a mí misma y mis materiales. Pero no sé, ya votemos. Bueno, ¿y qué tal si mezclamos entonces ese primer ejercicio con el ejercicio pues como con la estructura que plantea Ana, porque puede ser interesante, o sea, es decir, no tanto elegir un personaje, sino que el personaje ustedes lo crean a partir de esos objetos y ese universo en el que se va a desarrollar la película, que sea más pues sí, como un sorteo de posibilidades. Que sería al azar esto del escenario, situación Sí, y o todo eso. sea, suponete, por ejemplo, tu personaje va a ser no sé, unas canecas ahí raras, pues en fin, lo que sea. Pero entonces sacaste de esa fortuna que hay ahí de fondos, sacaste que sea cyberpunk y que sea, no sé, cyberpunk colombiano, no sé, pues va a decir cualquier huevonada, no sé. Ok. Entonces, a partir de eso, ese personaje lo contextualizas en ese universo. Podría ser. Tú darías eso, ¿no? Tú dirías Pod- acá quién le toca o para qué. Como podríamos, que salgamos de nuestra zona de confort, ¿no? Más o menos. sí, es que yo sobre todo busco un poco eso, sobre todo, pues el hecho de trabajar este tipo de cosas que es crear desde cero y no con cosas que ya existan, es precisamente que uno se ponga a desgastar la cabeza ahí uno mismo, o sea, mirar qué hacer. En los objetos sí los eligen ustedes definitivamente, precisamente por lo que plantea Luisa.
porque yo quiero que ustedes también, o sea, a pesar de que uno no sea muy materialista o algo así, o no se considere materialista, siempre hay objetos o elementos que marcaron bien o mal, o como sea, la vida. Hasta, no sé, las gafas de la abuela, por ejemplo, es una cosa como así, ¿cierto? Entonces, como coger ese tipo de objetos y a partir de eso construir algo que tiene mucho de cada uno. Mm. Entonces podría ser algo así, o sea, podríamos incluso no poner tanto como contexto, sino más bien como lógicas narrativas, porque a pesar de que el steampunk lo entendemos más como una estética, es, por ejemplo, también una lógica narrativa, ¿cierto? El steampunk tiene en sí un universo, una lógica medio apocalíptica, de fuerzas, pues como de choques de poder y todo eso. Entonces podríamos poner diferentes tipos de universos como el steampunk, entre otros, y a partir de eso ustedes explorarían su proyecto. Ok. Incluso muchos de los universos también los podemos migrar de lo literario, por ejemplo, o de lo artístico, el expresionismo alemán sería muy chimba, o por ejemplo el realismo mágico. Minecraftiano. Sí, también, ¿por qué no? Y, Sí. y el realismo mágico, por ejemplo, pues que es algo más literario, es un estilo de escrito literario, pero se puede traducir a lo gráfico también. Entonces, bueno, se podría como mirar eso. ¿Les parece así entonces? Y es necesario que tengamos que elegir los materiales. Es que, pues, estoy como con una pereza de la introspección estos días, como que no quiero pensar dentro de eso. Ay, Te Podemos apoyo. solo elegirlo. Pues, Eh, como, lo que, no sé, buscar un minotauro sin ojos, o qué sé, pues algo así. Yo puedo bueno, estar pensando como algo. lo que pasa es que, bueno, yo entiendo el punto. Digamos que yo te valdría el hecho de que no sea introspección, o sea, que no te estés buscando a ti misma a través de los materiales o de los objetos, pero tampoco te valdría que lo hagas aleatoriamente, porque el ejercicio que vamos a hacer, como les planteaba ahorita, requiere de un racional, o sea, vos tenés que hacer un escrito en el que estés conceptualizando cuál va a ser el desarrollo gráfico que vas a tirar. Entonces, si es una cosa aleatoria, pues el racional tuyo sería, ah, no, es que elegí aleatoriamente cosas, ¿sí me entendés? Entonces, listo, está bien que no sea un asunto de que tú te analices y te introspectes, pero sí por lo menos hacer una selección racional de materiales. O sea, vas a decir, ve, no, voy a elegir, ah, qué bacano, voy a elegir esto porque me recordó algo de alguien, o voy a elegir esto porque me gusta mucho, porque tal cosa. Y lo curioso es que ahí estás haciendo una introspección, pero entonces ya no estás entrando en cosas tan internas tuyas, pero sí que sean selecciones racionales. O sea, elijas un material por esto, elijas este por esto, y así. ¿Sí me entendés? Pues sí, pero igual creo que también se podría hacer manejando lo aleatorio, pero pues están igual, vos pones como los reglas del juego. O sea, el tema de lo aleatorio es precisamente lo que te estaba diciendo. Si vos elegís aleatoriamente, ¿cómo vas a racionalizar eso? ¿Sí me entiendes? Pues, pero lo que hablo es, por ejemplo, digamos que me salió, es que lo que yo necesito es como ponerme a pensar en pues como en un personaje exacto, ¿cierto? Sino como sacar, yo no sé, yo he visto como muchos juegos de estos que son como que te dan un, pues un personaje y vos lo creas a tu manera. Por ejemplo, una hada y ya vos decidís, no es que voy a usar mi cortina para el vestido o voy a usar las plantas que tengo ahí enfrente para darle el pelo y pensar más allá de, pues sí me entiendes. Creo que sí. Sí, pero ahí técnicamente estás racionalizándolo ya, no lo estás haciendo tan aleatorio, porque mira que de una pensaste en una tela para el vestido. Ahora la pregunta es por qué elegiste esa tela para el vestido. Porque siento que el personaje que quiero hacer, esa tela, tal cosa, ¿sí me entiendes? Ahí ya estás haciendo un raciocinio. Es un poco, de hecho, básicamente estamos hablando de los mismos términos. Y incluso más allá de que te esté diciendo que hagas un hada, te estoy permitiendo hacer lo que quieras. O sea, yo no te estoy diciendo hacer un hada con 5 materiales que encuentres. Yo te estoy diciendo, a partir de los materiales que tú elijas, propon qué vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Ya entiendo. Es que estaba viéndolo como si tuviéramos que elegir un solo material y ese material crear un personaje. Por ejemplo, hacer un muñeco de una cortina.
algo así, pues algo así me estaba imaginando. Ah, ok. Pero sí es como hacer, no sé, un monstruo gigante y poder usar como la madera de la mesa, el relleno de la almohada, no sé, la cámara del computador, pero ya es diferente. Ajá, exacto, es eso, es eso entonces, Ana, para que, pues yo la idea, precisamente a mí no me gusta castrar mucho los trabajos, pues me parece bacano que ustedes exploren, por eso lo quiero dejar abierto. Sin embargo, sí, ese abierto tiene como un tope y es como que por lo menos en el tema de la selección de materiales o de objetos que vamos a usar dentro de ese personaje, si apliquemos un poco un raciocinio, no tiene que ser una introspección mental de lo que soy yo, no, porque sí entiendo tu punto, pero sí que seamos conscientes de por qué elegimos un material y no otro, listo. Entonces, bueno, ese sería más o menos el ejercicio y obviamente a partir de aquí en adelante que vamos a trabajarle a eso, pues vamos a ver sobre todo algunos pequeños elementos que nos pueden servir para la composición, que es lo que de pronto acá interesa mucho, más allá de saber dibujar los materiales, es pues cómo ubicar los elementos, por qué los ubico así, y ya también algunos elementos muy básicos bueno, como es un afiche y voy a poner una información, cómo voy a distribuir esa información, cómo voy qué tipo de información voy a poner, y ya pues como algunos elementos como que tienen que ver más con el diseño gráfico, pero en últimas es importante que los toquemos porque yo siento que a veces cuando estamos, pues los de animación fallamos mucho en una buena concepción de, de la composición de imagen. O sea, cuando hacemos un muñequito animado en un fondo, no somos muy conscientes de muchas cosas que de pronto hay leyes del diseño gráfico que nos ayudarían, o por lo menos de lo gráfico, más allá del diseño gráfico, que nos ayudarían a ser más conscientes y que quede con mejor composición, listo. Entonces, bueno, eso lo iremos viendo pues a lo largo de las clases. Incluso también vamos a reiterar algunas vainas de color, sobre todo en términos del contraste, que es como yo creo que el tema más importante de color para hacer estos afiches, el contraste de color. Entonces eso también lo vamos a ver pues ahí adelante. Bueno, entonces eso sería, muchachos, o sea, básicamente tendríamos el 20% normal que están viendo ahí en pantalla, que es el del afiche, que lo vamos a hacer así pues como con ese contexto. Es más, también les propongo algo y es que esos universos o esas estéticas que vamos a usar para ese diseño que vamos a coger así pues como a la jura, aleatoriamente, también ustedes las pueden proponer. O sea, si a ustedes se les ocurre una muy interesante que se pueda hacer, me la dicen para ponerla en esa bolsita pues y sobre esa ya la próxima clase definirlo. Y bueno, y entonces ya este 10% va a corresponder a ese racional, que entonces ya yo me tengo que sentar esta semana pues a redactar la guía para que ustedes sepan cómo harían ese racional, listo. Listo. Bueno, y ya como para cerrar esta clase, para no entrar como con más cosas, y yo quiero que ustedes se centren es en entregarme bien, pero bien es muy bien el ejercicio de materiales que estamos haciendo. Entonces, si alguien tiene en ese momento alguna duda o quiere mostrar avances como hemos venido pues haciendo en las clases anteriores, bienvenido sea como para que ya ustedes tengan las bases necesarias para poderlo entregar el domingo. Yo De una. lo tengo compartido en el Drive. Ah, listo, espérame un segundito, lo abro. Daniel, ¿crees que miremos las dos cosas o prefieres que solamente nos centremos en la del material? El material. Listo. Lo que estoy confundido pues como en las tonalidades. Listo. Bueno, vamos a mirarlo desde el principio. A vos ahí te faltó una parte, ¿cierto? Antes de pasar entre forma y primeros detalles, te hace falta un proceso, que es el de los tonos de las caras. Es decir, vos tenés que pensar siempre que haces un material, tenés que pensar la dirección de la luz.
O sea, en qué punto vas a ubicar una fuente de luz X, ¿cierto? Eso va a hacer que entonces las caras de este cubo que estamos viendo acá las distingamos, o sea, sepamos desde dónde va la cara frontal, esta otra lateral dónde va y la parte de arriba hasta dónde va. Como no hiciste esto y yo estoy viendo acá esta imagen ya con líneas, veo veo sin valores, sin volumen ese cubo, ¿cierto? O sea, están muy interesantes las líneas, que de hecho me parece muy genial eso que estás haciendo en los bordes, como de comerte esos pedazos que tendrían grietas, eso está muy bien, pero definitivamente aquí me hace falta ese tema de los valores de luz y sombra, ¿cierto? No los tenés. Entonces ahí te faltaría esa parte. Sería hacer ese mismo, pero Podrías duplicar este. Podrías duplicar este. O sea, a ver, duplicar este, ponerle los tonos más claros o más oscuros y le quitas las líneas. Pero hace esos tonos claros y oscuros basados en estas líneas primero, de una vez para que te quede rugoso con la forma que ya le habías planteado. Y una vez calques como esas formas de luces y sombra, ahí sí quitas la línea para que te quede pues el volumen solo listo. Bueno, eso entonces va a hacer que aquí ya sí se vea una diferencia muy grande. Y respecto a las tonalidades, siento que te falta todavía muchísimo. O sea, si yo veo esta imagen, sí. sí, sino que yo sentí como que si le hacía, pues igual ahí todavía lo estoy trabajando, pero Ujú. sentía que si le hacía más cosas ya quedaba como más completo. Ok, No sé hasta listo, te entiendo. Bueno, ahí el tema es que más allá de que se vea muy completo ya, pues muy adelantado desde un punto, es simplemente dividir los procesos. Es decir, si yo veo estos objetos tienen muchos tonos, o sea, incluso me atrevería a decir, no sé cuál de las dos estás usando, o una mezcla de las dos, pero por ejemplo, mira que las grietas que tiene este, que están bien interesantes, tiene también trocitos de piedra, ¿sí o qué? Esos trocitos de piedra se verían muy bacanos. Eso sí, serían un punto más adelante, ¿cierto? Pero hay muchos tonos, quitando esos puntos de piedritas y todas esas cosas, hay demasiados tonos y digamos que se le genera una especie de patrones a la piedra, de zonas claritas y oscuras muy pegadas entre sí, ¿cierto? O sea que lo que tendrías que hacer es empezar a diferenciar mucho más, o sea, utilizar unos cafés más oscuros, unos cafés más claros e incluso no solo cafés, porque si uno ve estos dos ejemplos, sobre todo por ejemplo este de acá, acá hay unos tonos más cafés, pero acá hay más azules y como que ese tipo de manchas de tonalidad deberían ir ya en este punto. Listo. ya después en la parte final ya sería como agregarle textura y Yo creo que, por ejemplo, a vos te harían falta por lo menos unos dos o tres partes más, o sea, otros procesos más. Después de que agregues las tonalidades, podrías poner algo de grietas, pues como recordar que las grietas, siempre donde vemos zonas muy oscuras, hay unas zonas más claras. Entonces, ese sería otro proceso, porque como tu pieza está tan llena de grietas, eso casi que en sí mismo sería un proceso completo. Después de esas grietas, podrías empezar a poner las piedritas, que sería otro pase como adicional. Y finalmente ya los últimos detalles, que cuáles serían. Ya hiciste las piedritas, ya hiciste todas las grietas y todo, pero mira que las piedritas en sí mismas tienen sombras, tienen unas pequeñas sombritas más oscuras hacia abajo, ¿cierto? Entonces esos detalles de sombritas más oscuras, de pronto de unas manguitas por ahí atravesadas en algunas de las grietas, todas esas cosas ya serían últimos detalles. O sea que podrías gastarte unos 5 cubos, perdón, unos 6, porque con los que llevas hasta el momento serían 4, contando el intermedio que te digo que hay que hacer. Y, y otros 2 más, o incluso hasta 3 más, te podría quedar ya bien las piezas, listo. listo. Pero en general pues me parece que vas bien, esas grietas me parece que quedaron muy bacanas. Bueno, ¿alguien más quiere mostrar algo o tiene alguna duda? Sebas, yo, pero pues la verdad es que no estoy muy avanzada y no estoy como pues muy contenta con el trabajo. Entonces quiero ver, pues quiero que lo veas y me digas si lo sigo haciendo o si puedo empezar de cero. ¿Estás en el Drive también o qué?
No, ya voy a compartir la pantalla. De una, dale. Ahí ya, Sí, ahí está. bueno, Lo acerco, ¿qué? sí, porfa, acércate sobre todo al final, primero miremos el final. Pues o el que llevas más adelantado. Y una cosa es que mira que se ve como todo feo. Ahí. ¿Feo como pixelado o qué? Sí, Bueno, eso tiene que ver es de pronto con qué resolución estás trabajando. Recuerden que cuanto más grande, obviamente va a ser mucho mejor. Y no solamente es que pongan un tamaño grande de imagen, sino que dibujen grande también, porque bueno, en el ejemplo de lo que estoy viendo tuyo, puede que el espacio de trabajo esté grande, pero los cubitos están muy pequeños. Entonces, dale. ese puede ser el problema. Bueno, pues mira, a mí en general me parece que el trabajo está bien, o sea, hasta donde lo que llevas, obviamente le falta mucho camello todavía, pero yo lo veo muy bien en realidad. ¿Qué problema le veo yo? Sobre todo los bordes. Los bordes no me parecen todavía como que hagan parte del mimbre, pero estas texturas que yo estoy viendo acá, pues como así, yo las veo como bien. Eh, Habría que marcarles mucho más la luz y la sombra, porque todo está como muy plano todavía en color. Sobre todo en estas zonitas de acá, oscurecer, eso lo vas a ver igual cuando te exporte este video, porque no sé si alcances a ver lo que estoy marcando. Pero bueno, estos bordes, Como la parte sí, estos bordecitos que se meten por debajo del otro mimbre, yo siento que están muy claros, debes oscurecerlos muy dramáticamente, ¿cierto? También es importante que a cada una de esas hebras que estás haciendo le hagas líneas horizontales más claras y más oscuras, mucho más marcadas con el fin de que se vea no como una pieza sólida, sino que el mimbre está hecho como por muchos pelitos. como con pelitos. Exacto, entonces así como hacer estas líneas, algunas claras y otras más oscuras para generarle como esa sensación. A los bordes, pese a que usted le está haciendo como un marco, que eso está bien, los bordes serían A muy... los bordes no le he hecho nada. Listo, bueno, entonces, sobre... Solo está como remarcado así y ya. Listo. Mira, sobre todo a los bordes, lo que yo te recomiendo es que estos mimbres de acá atrás, estos que estoy marcando aquí, se ven súper planos. Sí, Si tú los encocas algo así como lo que yo estoy mostrando ahí, va a generar mucho más volumen la composición, pues la ilustración. Esos mismos brincos acá deberían verse adelante también, porque parece que estuvieran planos del todo, ¿cierto? Lo mismo pues obviamente como para estos lados de acá y para la parte de atrás. Eso sí, y pues incluso acá abajo también, o sea, como todos los bordes del cuadrado deberían tener ese volumen medio onduladito. En general, pues yo lo veo bien, me parece que pensé que ibas como más mal. Lo que sí me preocupa es que si estás trabajando en una resolución muy pequeña, esos cubos. Entonces, lo que te recomendaría ahí es que este último cubo que estás haciendo, lo dupliques y lo hagas mucho más grande, o sea, lo escales así se te pixele. Y sobre ese pixelado ya te tocaría pulirlo, pues como para que no perdas trabajo, como volver a pasar algunas partes para que no se pixelen, ¿sí me entendés? sí, señor. De resto, bien, me gusta mucho. Listo, Sebas, gracias. A vos. Bueno, ¿alguien más quiere mostrar el avance o algo? A mí me gustaría el De una. material y está compartido. Listo, ya lo busco acá. El proceso, sí, que voy yo. Listo, muy bien. Bueno, bueno, Caro ya llevaba una parte como muy importante la otra vez. Y me parece que hasta donde iba, creo que iba como acá arriba, si no estoy mal, algo parecido a esto. No, me parece que el avance estuvo muy bien, está muy bacano. A ver, yo miro. A mí me gusta bastante, Caro, la verdad. Yo tal vez ahí, pues como por joderte la vida, en los bordes que están claros, que de hecho así deberían ser, utilizaría un pincel mucho más clarito y mucho más pequeño, casi que tamaño 1.
y en algunas partes marcarlo así muy marcado, o sea, que se vea el rayón casi que blanco, con el fin de que el borde metálico se vea mucho más brillante. Pese a que este metal no es brillante, pues que eso lo veíamos por el óxido, sí tienen que haber algunos punticos pequeños en algunas zonas en las que el blanco sea muy brillante para darle ese brillo que tal vez tuvo en algún momento ese metal, ¿sí me entendés? Sí. Sería solo eso porque, bueno, bueno, y otra cosa es que hay grietas, esta grieta de aquí, no sé si ves lo que estoy señalando, esta grieta la veo bien, que la veo como muy nítida, esta también, pero empiezo a tener problemas con esta, que ya la veo como muy desenfocada, un poquito pixelada de hecho, y esta también. De pronto la recomendación es que la pulas para que quede más nítida, con un negro más, pues con un color oscuro y un pincel más duro, casi que duro al 100%, volver a resaltarlo un poco más para que quede más nítido, listo. Listo. De resto muy bien, está excelente, usted ya está para entregar eso. Listo. Ya llevamos. Bueno, con gusto. Sebas, a mí también me gustaría que me revisaras un poquito lo que llevo. De una, está aquí en el Sí, drive. en el drive. Listo, Sí. de una. También estoy como aburrida, la verdad. Vamos a mirar a ver qué pasa. Bueno. Listo, bueno. Em, Muy bien. Bueno, hay varias cosas, Luisa, que de pronto te recomendaría. A veces hay materiales que requieren, a ver, muchas veces para que algo se vea, entre comillas, más realista o que llame más la atención en términos de realismo, radica también en la imperfección de las cosas. Incluso, pues, eso yo lo veía hace poquito. Yo estoy en este momento estudiando en los raticos que puedo Maya. Y pues en el curso que estoy de Maya, lo que decían un poco como a la hora ya de echar materiales que se vean súper realistas, radica es como en los mapas que usted le va poniendo a su ilustración, pues perdón, a su modelo, y hay algunos mapas que lo único que hacen es ensuciar el material, es decir, si vos le pones un plástico a una esfera y ese plástico es perfecto, no se va a ver real. Mientras que si tú le pones un mapa de normales que haga que se le vean algunas grietas o algunos rayones y le pones algunos elementos que empiecen a ensuciar ese plástico, verdaderamente es cuando vas a empezar a ver que el material es más real, ¿cierto? Pues como que se ve más verosímil. Eso mismo yo siento que es lo que puede estarte pasando en este material. Si tú miras la maleta se ve desgastada porque los bordes tienen, los bordes, sobre todo donde las solapas se montan una sobre la otra, es como más clarito, como si estuviera desgastado, ¿cierto? Como medio pelado. Está arrugada, ¿cierto? La tela no es completamente perfecta porque lo que siento que estás haciendo en el cubo es como si estuvieras forrando un cubo, pero con la tela súper jalada y como recién comprada, ¿sí me entiendes? Entonces se ve muy real, muy artificial, perdón, se ve muy artificial, muy nueva. Entonces ahí lo que te recomendaría es intentar meter ese cubo dentro de una maleta, más allá de solo meterlo más allá de solo forrarlo con una tela, ponerle a ese cubo, ponerle las solapas, ponerle los cosidos, ponerle bordes rugosos, ponerle incluso hebillas o las chapas que tiene ahí, ¿sí me entendés? Que eso nos va a ayudar a que lo identifiquemos más y como van a haber elementos montados sobre otro, porque puedes hacer que la tapa de arriba de ese cubo sea una de las solapas del bolso. Entonces esa solapa va a generar una sombra en una de las caras de abajo, ¿sí me entiendes? Ok. Eso es lo que podríamos hacer. Voy a buscar aquí rápidamente, denme un segundito, creo que alguno de los estudiantes de otro semestre hicieron, no sé si una tela, pero sí hicieron algo más o menos como pensando en lo que te estoy mencionando. No necesariamente es el mejor ejercicio, pero digamos que puede servirte como una referencia. A ver si lo encuentro. A ver, ¿dónde?
Ay, no lo tengo aquí. Bueno, voy a mostrarte uno rápido. Mira, este, por ejemplo, es una tela, ¿cierto? Entonces, mira que para que yo la identifique como tela, lo que hizo el estudiante que lo intentó pues como por muchos medios fue a la última pensar, bueno, ¿cómo sería entonces si yo le tendiera una tela a esa forma, ¿cierto? Entonces mira que le tocó hacerle los flequillos, le tocó hacerle como todas esas arrugas y esas texturas. Si él la hubiera forrado completamente así como lo que tú estás haciendo, probablemente sería muy difícil identificar que es una tela, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es Ok, donde siento que puedes como explorar e incluso se te puede facilitar mucho el tema. Em, o sea, déjame, agregarlo a poner como en otra forma también. No en un cubo, sino como buscar también otra superficie. o sea, yo diría que sí en un cubo, pero lo que te digo es como que metas, o sea, como si estuvieras metiendo un cubo dentro de un bolso. Entonces te va a generar unas deformaciones adicionales muy importantes que creo que pueden servirte. Déjame busco otro rápido acá, que es que yo tengo en la cabeza es uno que hizo un estudiante y que puede ser como más cercano, es que no me acuerdo dónde está. A ver, yo lo busco acá rápido, 18, de pronto estaba aquí. Vamos a ver. No, por acá no fue. Tal vez en el 2019. Denme un segundito, por favor. Am, por ejemplo, este de cartón. Eh, no es como el mejor ejemplo, pero ya les muestro acá. Pero mira que para que se pueda ver como un cartón, ese que están viendo ahí, él tenía que mostrar de alguna forma los bordes. Ese borde que es muy característico del cartón. Tenía que mostrarle arrugas, tenía que mostrarle como las lineecitas que lo conforman. Entonces, si él solo mostraba las líneas o mostraba como todo forrado perfecto, sin esas arrugas o sin esos empates, probablemente sería muy difícil identificar el cartón. Pero mira que lo que empezó a hacer fue a solapar unos trozos de cartón encima de otros para que sobre uno de ellos se generaran las sombras, en otro se vieran las dobleces. Sí, esto es como un poco lo que quiero que como que explores. Y mira que él está haciendo la misma forma, pues la forma que les tocó a ellos fue un diamante. Entonces, él basado en esa misma forma de diamante hizo todo este proceso y me parece que pues funcionó, o sea, se ve bien, yo logro identificar y creo que cualquier persona identificaría fácilmente que es un cartón. Listo. Ok, sí, Sebas. Bueno, Ya, ¿alguien ya más? tengo como varias ideas para meterle entonces. Súper, súper bacano. Bueno, ¿alguien más? Kleiderman, Alexis, ¿no tienen para mostrar o qué? Bueno, por lo que veo. Yo no. Yo paso. Listo. ¿Y Alexis tiene algo para mostrar o por el momento no? Sí, sí, toma. Esto. A ver ahí. Bueno, Ahí, profe. Alexis, qué huevo. Estaba hablando con el micrófono.
Alexis, hazme un favor, eso, acércame más el cubo bien. ¿Le hiciste alguna modificación desde lo que hablamos la otra vez o está igual? Porque yo le veo como muy igual, o le hiciste algo más. Hola. Sí, le cambié las cositas estas. Ah, ya te escucho, sí. ¿Sí me escucha? Sí. Le cambié los huequitos esos, le puse estas caras más oscuras, la textura pues como las rayas verticales para que se vea más la textura, lo de las grietas, que se las marcara más, ya. Bueno, lo que pasa es que yo lo veo todavía, pues aquí desde obviamente la visualización que uno tiene aquí, se ve un poquito desenfocada la imagen. Yo en síntesis, si le hiciste esas correcciones, o por lo menos lo que estoy viendo, es que está bien, ¿sí? Sobre todo lo que más me preocupaba inicialmente era las sombras que estaban como muy iguales, las zonas oscuras y las claras, y ya veo pues que sí lo modificaste más. De pronto, si pudieses, pues sería bacano que me lo subieras al Drive para yo de pronto dejarlo como con más lupa. Aquí pues el archivo que lo puedo ver como más grande, ¿cierto? Pero de resto yo lo veo muy bien, me parece que está bien. Parece que pues como tal no hay como así algo muy puntual que te diga, no, yo lo veo bien. Listo, igual ya lo subo al Drive, o si lo quiere ver. De una de eso, cuando lo subas ahorita pues me hablas para yo darle una ojeadita rápida, listo. Listo, profe. Bueno, gracias. Bueno, no muchachos, básicamente entonces es eso. Recuerden que tienen plazo para entregar estos materiales hasta el domingo, también las esferas. El domingo al mediodía, por favor. Y ya, entonces vayan haciendo como ese sondeo de materiales, que es lo que pueden ir eligiendo por el momento. La idea es que ese diseño que van a hacer tenga 5 materiales. Listo. Entonces vayan haciendo ese sondeo de materiales y, y ya pues entonces para la próxima hacemos la selección del, del diseño, perdón, de eso que estábamos hablando pues como de los universos y de las estéticas, de los contextos pues, y ya sobre eso empezar a trabajarle al ejercicio, listo. Listo, Sebas, muchas gracias. Bueno muchachos, entonces que terminen de tener un buen día y un buen resto de semana. Chao. Listo, Sebas, chao. 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 Chao, Chao. gracias. Chao, chicos. Chao.